Vamos a grabar la conversación para que usted la pueda tener por ahí. Bueno, nos estábamos hablando sobre los métodos, ¿se acuerdan? Nos quedamos en el último método que es el método biográfico y aquí hacíamos algunas comparaciones con referencia al hecho de, de volverse, pues quizás no es un diseño experimental. Por ahí algunos me preguntaban cuántos métodos hay. Bueno, algunos se subdividen o tienen ¿cómo se llama? Otra visión en cuanto a eso. Así que, gracias, Leonardo. No, no, yo molestando te estoy. También hablábamos de este método. Ahora hablemos de las técnicas, jóvenes. Las técnicas son, en primer lugar, la entrevista. En la entrevista, pues, son dos personas hablando entre sí, una conversación con un propósito en función del tema que se investiga. Entonces, pueden ser dos tipos. Una es la estructurada y otra es la no estructurada. ¿Cuándo podemos ver eso? Por ejemplo, algunas primero pueden ser no estructuradas. Puede ser de que un padre de familia me encuentre en un pasillo de una institución y me diga, mire, yo tengo un problema con mi hijo. Y entonces yo en ese momento yo empiezo a hacerle algunas preguntas. ¿Quién es el niño? Ah, es tal. ¿Cuántos años tiene? Ah, tiene 6. ¿Y a qué grado va? Entonces el padre de familia me empieza a contar todos esos datos. Entonces, pero como en ese momento pues es hora de almuerzo o voy a otra actividad, entonces yo le digo, mire, a lo mejor venga mañana a las 8 de la mañana y hablamos. Entonces, cabal, a las 8 de la mañana el padre de familia está ahí. Entonces, yo ya tengo ya un documento donde está la generalidad, los datos generales del niño, quiénes son sus padres, a qué grado va, y la problemática en sí, ¿va? Desde cuándo se presenta. Y empiezo a hacer una serie de preguntas para poder abordar ese problema. Entonces, una me puede llevar a la otra para poder obtener más información. Puede ser también una persona con recursos humanos, puede ser que tenga algunos empleados y hay una posición ahí, hay un puesto. Entonces me acerco donde ellos a la hora quizás del almuerzo o en un momento de trabajo me acerco allá al escritorio y le digo, fíjese que hay una oportunidad de trabajo, le gustaría participar. Primero vamos a escoger gente de aquí, de adentro, y después vamos a mandar el anuncio afuera. Entonces ahí ya le pregunto, ¿y cuántos años tiene de estar aquí en la empresa? Ah, tengo tanto, me puede decir. Eh, este, y ahí pues está estudiando en la universidad y me puede decir que sí. ¿Va? Entonces, o me puede decir que no. ¿Va? Entonces, en la estructurada le digo, mire, mañana, ¿qué le parece si a las 10 se llega ahí por la oficina y hablamos? Y efectivamente, pues entonces ya tengo yo un documento donde empiezo otra vez a llenar esa información, los datos, cuánto tiempo tiene de estar en la empresa. eh, Le hago preguntas ya más específicas si tiene la experiencia o si conoce. ¿Va? Entonces, eso pues me permite pues poder indagar. Puede ser que en ese momento me diga uno de los dos o de los tres que estoy preguntándole así en la no estructurada y le pregunto, le digo, hay una oportunidad de trabajo, pero me dice, no, yo no quiero, yo me gusta donde yo estoy ahorita. Entonces, ahí mismo lo descarto, ya no paso a la no estructurada. Después encontramos la encuesta, jóvenes, es una técnica aplicada a investigaciones sociales, pues la utilizan varias disciplinas, por ejemplo en sociología, para saber cómo es su situación económica, familiar, a qué grupo pertenece. Las ciencias políticas también me permiten tener una opinión sobre una situación que en ese momento se puede estar manejando, no necesariamente una elección, eh, una parte de elección popular, ¿va? Puede ser, por ejemplo,
la preferencia de los partidos, cuáles son las plataformas que conoce de los diputados, ¿no? Entonces esas son como maneras en cómo la encuesta nos puede servir, que son instrumentos que se emplean al interior de la encuesta, se usan cuestionarios o cédulas de entrevista. Después entramos a los instrumentos. Hay dos tipos, los cuestionarios y los test psicológicos. El primero lo podemos utilizar en algunos métodos para poder, por ejemplo, utilizar en el método experimental. Hago una serie de preguntas que me van a servir para poder confirmar una hipótesis. Por otro lado, los test psicológicos solo los puedo utilizar, por ejemplo, en el psicodiagnóstico, porque ya son pruebas o test psicológicos que son instrumentos pues, que nos van a ayudar a medir, como mencionábamos, en el campo educacional y psicológico. Creo que muchos de los que están aquí les hicieron una prueba psicológica o, o, o les mencionaron sobre eso, o en la institución donde ustedes estaban antes, le hicieron algunas pruebas psicológicas. Entonces, cuando uno va a buscar un trabajo, le hacen una prueba psicológica. Así que ahí vemos los test psicológicos. Y lo otro es, bueno, estas son las características. Después encontramos un instrumento que se llama la guía de observación. Este instrumento es empleado por los investigadores para obtener información para la descripción de objetos, situaciones o fenómenos. Muchas veces el profesional de salud, el profesional psicólogo no está ahí en la problemática que el niño tiene. Entonces crea una guía de observación que le va a permitir obtener esos datos. ¿De quiénes? Del maestro o del padre de familia. O en estos casos también juntos. Entonces, eso pues permite pues tener una situación, porque muchas veces el profesional no va a estar allí, observando en la casa cómo duerme, si ayuda en las tareas de la casa, si cumple también aspectos, por ejemplo, de cumplimiento de tareas. Pero ahí va a estar el padre de familia. Entonces la guía de observación nos permite esta parte. De aquí, de esta parte, jóvenes, nos va a salir el parcial. ¿Escucharon, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Sí, Vale, entonces tomen nota aquí de que de aquí nos va a salir nuestro primer parcial. Lo que veamos ahora y lo que veamos creo que la próxima semana. Así que de ahí nos va a salir nuestro parcial. Bueno, hablemos de la primera, jóvenes, de la sociología. Esto pues estudia el movimiento y la organización de los grupos humanos. Por ejemplo, cómo se estructuran. Muchas veces en la casa ahí está mamá, está papá y están los hijos. Cómo funcionan también. O en una empresa hay un jefe, hay una persona pues que está, ¿cómo se llama? Fungiendo como jefe. Después vienen otros mandos medios y después viene pues el grupo de trabajadores. Entonces, en algunos casos pues hay una estructura formal, pero también hay una estructura que es informal también. Muchas veces no es el jefe el que manda, sino que es el de mayor experiencia, el que tiene más años, o el que es bien dinámico. Eso suele pasar también. Entonces muchas veces hay que ir donde él primero para ir ante el jefe. Esa es una estructura. ¿Cómo funciona también? Hay grupos que se forman, por ejemplo, como muchas veces es papá el que lleva la dirección de la casa. En otros casos es mamá la que lleva la dirección de la casa. Lo mismo suele pasar también en el trabajo. Hay un funcionamiento, hay una manera de hacer las cosas, hay ciertas reglas que se cumplen. Ustedes también con sus amigos
tienen un grupo, tienen un funcionamiento. Por ejemplo, no pueden entrar muchos a ese grupo. Algunos solamente pasan y ya no funcionan y se van. También las relaciones intergrupales que se puedan hacer. Muchas veces entre el mismo grupo hay grupos, hay subgrupos. O ese grupo tiene relación con el grupo B, pero no con el grupo C, mucho menos con el Z. Entonces, hay esas relaciones intergrupales que se dan. Porque si el grupo A se mete con el grupo Z a tener relaciones, entonces muchas veces se desconfigura esa unión. O si un miembro del grupo A tiene relación con un miembro del grupo Z, entonces ahí muchas veces ya no es aceptado eso. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre hay tres en el grupo y cuando uno de ellos se relaciona con otro grupo ya entran los celos. No sé si les pasa eso. Opiniones ahorita. Y, ¿cómo? Perdón, repita, que no le escuché muy bien. Que si hay 5 en un grupo, 5 individuos, si uno de ellos busca otro grupo o un miembro de otro grupo para tener una relación de amistad, pues muchas veces los demás no les parece, pues, sino que entran como los celos. Sí, fíjese, a mí me llega a pasar de que, estoy conversando con un amigo conocido mío desde hace tiempo. ¿Sí? Entonces, digamos que llega alguien nuevo, alguien que ahí quiere entablar una conversación y él decide mejor prestarle más atención a él que a mí. Entonces llego a sentirme así como que soy el rechazado, soy el cero a la izquierda. Sí, Sí, llego a sentirme así un poco mal, un poco triste, aunque yo lo oculto muy bien, ¿va? No me gusta expresarlo, ¿va? Yo digo, vaya, si sí. quieres hablar con él, no me importa. Pero Pero sí, me siento mal, me hace sentir mal. muy bien, gracias, Marvin. Entonces ahí viene esa parte, ¿va? De que, y muchas veces, y si ese individuo se empieza a relacionar más con ese grupo, entonces viene el corte, ¿va? Ya no lo toman en cuenta, ya es rechazado. Me cuentan aquí, me ha pasado, dice, en el bachillerato nos unieron a dos secciones y a veces me relacionaba con los de la otra sección y tenía problemas con mis amigos, ¿bien? Entonces, allí había cierta norma, ¿va? Cierta normativa, ¿va? Y eso suele pasar con todo, porque muchas veces en la familia también pasa eso. No, no te metas con aquella familia. ¿Por qué? Porque aquellos son vagos, aquellos son borrachos, aquellos son, esa bicha es muy fácil. Y entonces empiezan los papás también a decir cosas porque dicen, no te metas. Pero siempre hay otro grupo familiar con el que se llevan. No, mejor métete con la niña tal, métete con esa niña, métete con ese niño. Ese es bien estudioso. Luego se deshace el grupo, o sea, a menos que sea demasiado unido, pero es incómodo. También, gracias, señorita Joana. Entonces ahí vemos esa relación que se dan. Como dice ella, o se rompen también los grupos y se separan. O otro grupo renuncia y dicen, un miembro del grupo, no, yo no quiero estar con ustedes porque ya no me llevo con ustedes, pero y al momento ya nos damos cuenta que ya está con otro grupo, ya se sienta con ellos a comer, ya sube fotos con ellos, entonces ya vemos esa formación, me dicen, "Ay, ¿por qué lo hizo y qué pasó?" Pero es porque hubo algo en la estructura o en el funcionamiento que ya no le pareció y entonces tomó mejor la decisión de irse. Entonces, eso pasa en todos los grupos donde pues tenemos nosotros los seres humanos. Así que no nos extrañemos, no nos sorprendamos porque pues, suelen pasar ese tipo de situaciones. Creo que tiene aquí. Señorita Alexia Jiménez, dígame. Es que así pasa, por ejemplo, a mí en bachillerato me pasaba que estaba con un grupo de amigas, pero, o sea, éramos tres, y la mayoría de veces las amistades de tres como que no mucho funcionan, ¿verdad? Entonces Sí, ellas hablaban y yo solo estaba ahí como de balde, pues se puede decir, o sea, ellas en sus cosas y todo, a veces yo no entendía ni de lo que hablaban, entonces me empecé a llevar más con una niña de mi grado y sucede que me fui alejando de a poquito, o sea, no les dije nada y al final ellas tampoco me dijeron nada, entonces me quedé con la otra niña. Y así pasa, siempre.
Las Excelente. amistades de tres muy rara vez funcionan. Sí, muy bien. Muchas gracias, señorita Alexia. Entonces, suele pasar, porque hay normas, ¿va? Hay cosas que de una manera quizás no directa, pero se ponen, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le tiene que gustar el deporte, le tiene que gustar quizás, por ejemplo, alguna fascinación. Sí, bastante mal. Entonces, vemos esa, pero ya después se une otro grupo, como nos decía la compañera, y ya se van formando nuevos grupos. Entonces, porque muchas veces podemos mencionar los intereses, porque muchas veces también en los grupos ahí existe una persona que dirige el grupo. Eso pasa, ¿sí? Amistades tóxicas, dice la señorita Astrid. Correcto, se puede dar eso. Pero dentro del grupo hay siempre uno que va coordinando esa parte, ¿va? Como decimos, él es el coordinador de ese grupo. Nadie lo ha elegido, pero él al final cumple ese papel. Otros son el que le apoya, ¿va? Están los otros que son como los que echan a andar el juego del trabajo, de la acción, ¿va? Están otros que se unen solamente por afinidad, ¿va? Nada más porque, bueno, tienen que sacar una nota, pero siempre en el grupo hay, por ejemplo, el que se enoja también, ¿va? El que es rápido, es mecha corta, como decimos. Está aquel que cuenta chistes, ¿va? Que hace ameno el grupo, ¿va? Que es el que siempre hace que el grupo se ría, ¿va? Está el calladito es el que nunca dice nada, ¿va? Ese a todo le dice sí, va. Entonces ya ni le piden opinión, sino que ya inmediatamente ya saben que va a aceptar lo que la mayoría dice. Ahora, cuando uno de esos eh, pierde su esencia, su rol, entonces también puede ser que evacúe del grupo. Entonces allí miramos eso. Qué bonito es esa parte ahí. Perdón. Bueno, jóvenes, como les decía, pues entonces vemos esa parte ahí. Pasemos a la siguiente, miren, que es la antropología. Fíjense que esta se interesa por las formas culturales de los pueblos. Trata de desarrollar el nivel de conciencia adecuado sobre la relatividad de los valores culturales. Por ejemplo, aquí hablamos de valores, motivos, aspiraciones. Por ejemplo, antes decían que el salvadoreño era trabajador, era recho, era un sujeto muy trabajador más allá en las tierras del norte, ¿va? Así era caracterizado el salvadoreño, ¿va? Pero no así de otros países, no, esa gente es poco haragana, mucha gente no le gusta trabajar, entonces, el salvadoreño no, decían, el salvadoreño ese trabaja donde sea, saca agua de las piedras, Marvin, dígame. De hecho, decían que el salvadoreño era trabajador y que el nicaragüense era como el más haragancito. Haragancito. Ya, bueno, Sí, está bien. de verdad. Sí, 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 está bien, excelente. Yo no me quise arriesgar a decir, no, ¿cómo se llama? Países, ¿no? Pero bueno, Marvin ya nos dio una comparación muy clara de esto. Entonces, ahí miramos esa parte ahí, ¿va? Entonces, vemos esa situación. Pero, ¿a qué se deberá? Muchas veces, pues, cuestiones también de comportamiento y todo eso. También hay valores. Valores, pues, nos caracterizan a los individuos como formas correctas de comportarnos. Por ejemplo, honesto, obediente, eh, todas estas características que nos hacen diferentes o nos dan cierto plus al ser humano. Entonces, pero, por ejemplo, hay personas que varían en los valores, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ser catalogado como sucio
o deshonesto, vamos a decir, o sucio, vamos a decir, pero no necesariamente puede ser una realidad eso. Digo, por ejemplo, hay personas que les han enseñado a utilizar el cuchillo, el tenedor, la servilleta, el plato grande, la taza, el vaso. Entonces, pero hay otro que no. Hay otro que solamente pues le sirven el plato y no le dan tenedor ni le dan nada. Entonces él come con los dedos, pues. Pero imagínese usted, un día lo invitan a comer a otra casa y usted es de los que no utilizan eso. Entonces, al llegar ahí, pues se va a sentir un poquito raro. O puede ser que usted invite a una señorita, usted caballero, invite a una señorita a su casa, usted no usa nada de eso, la señorita sí, y cuando llegue a su casa, bueno, y aparte comen en donde se pueda, pues porque no hay una mesa, no hay una silla, sino que comen en el sillón o comen allá en los cuartos, entonces, pero eso en la familia no se mira mal eso. Pero entonces, cuando llegan a la casa, esa visita, ¿y dónde me siento? Ahí sentate en ese cumbo, ahí sentate en ese banco. Ah, vaya, pues. Y mira, y el plato, mira, aquí un plato hondo, ay, porque aquí no hay mucho, ¿va? Entonces, quizá la otra familia, la señorita o el caballero diga, uy, estos son bien sucios para comer. Pero no es que sean eso. O puede ser que la familia donde se llega a visitar diga, uy, esta niña es bien, lo que nosotros conocemos como fresita, ¿va? O, oye, es muy delicada, ¿va? O el caballero, oye, este es muy delicado. Pero no es eso, sino que son formas de la vida. No sé, ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Han tenido alguna experiencia así, jóvenes? ¿O qué piensan ustedes de esto que les estoy contando? Yo sí he tenido experiencias así. Es que mi abuelo vive en un cantón y Sí. ahí vive mi tía también. Y Sí. la cuestión es que a veces cuando vamos ahí es como bien raro, ¿va? Porque la mesa es bien chiquita y cuando llevan comida, cabal, así sin tenedor ni nada, solo la llevan en el mero plato. Y es como, mire, disculpe, me dan un tenedor. Es algo incómodo. Se siente incómodo. Pero no es que, Francisco, dígame. Yo igual he tenido experiencias parecidas. La verdad, la más rara que considero yo, pero tal vez para mí, pero también era un poco sucio, se podría decir. Las personas, viéndolo, si lo vemos así socialmente en una categoría, ellos son como clase media alta y en la casa de ellos no se ocupaban cubiertos, había cucas por doquier, Ah, bueno, y, sí. o sea, era sentarse donde caiga. Y eso me parecía raro, pues, pero, Sí. ajá, eso es como lo... Y ahora, si usted quizás se ponía un poquito exigente, podría ser que no compaginara con ello. Pero, o sea, lo chistoso es que tenían modales, o sea, para todo, en lo que cabe. Ah, bueno, está bien. Pero, claro, también eso, no podemos criticar. Mira, aquí hay una rata, mira, aquí hay una cucaracha, aunque nosotros sea algo incorrecto, pero nosotros decimos, no puede ser. ¿Va? Eh, este, señorita Giovanna nos dice que cuando pues van con los familiares, pues ellos comen pizza con tenedor. ¿Va? Ella pues cuando va, ella quizás, bueno, por lo que comprendo, quizás solo agarra la pizza y con la manita. ¿Va? Entonces, Otra cosa, Lick, díganme. otra cosa, Lick, es de que quizás, no sé, o sea, eso quizás para mí porque no soy de ese lugar, pero creo que es en San Miguel, creo, no me acuerdo, ¿Sí? que comen las pupusas con salsa negra. Ah, vaya, Ay, no. correcto. Y es cierto. En Pero San Miguel son se bien come. buenos. Yo soy de San Miguel. En San Yo Miguel soy se de San O sea, Miguel come. también. por eso digo, Ah, porque yo amiga. no soy de ahí, porque yo no soy de ahí, quizás a mí me parece raro, pero ya si fuera un poquito más acostumbrada a ir allá, quizás sí. Sí, muy bien. Sí, que ¿Quién?
En San Dígame. Miguel se comen en San Miguel se comen las pupusas con salsa de tomate también. O sea, salsa de tomate y ketchup, tengo entendido yo. Con ketchup. Sí. Ajá, les echan como salsa de tomate, ketchup y también comen con curtido de mayonesa. Mayonesa, correcto. Ahora, alguien casi bueno, no sé, de San Miguel, ¿qué dicen ustedes? ¿Está rica la pupusita así o qué dicen? También buena. Sí, son ricas. Ay, no. Rica, entonces, bueno, pues ya tengamos la oportunidad. Exacto, no es ketchup, dice ahí. Ahora, ¿Nos va a invitar usted, Lick? bueno, vamos pero hay que ir hasta San Miguel, hay que ir hasta San Miguel. Ahora, fíjense cómo Yo es. la llevo. Ustedes nos la traen. Bueno, fíjense que interesante es que muchas veces esos son aspectos, una excursioncita. Bueno, está bien. Ahora, yo les cuento una historia de cómo podemos explicar también esto. ¿Va? Fíjense que una misionera se fue a un país a, a llevar pues su mensaje. ¿Va? Pero estando ahí, cuando llegó a ese lugar, eh, los, los nativos, las mujeres utilizaban de la cintura hacia arriba, pues no utilizaban nada. En otras palabras, pues sus pechos andaban al desnudo. Entonces, cuando ella vio eso, ella quiso como ayudar, dijo, bueno, voy a cambiar esta situación. Ahora, les pidió a sus compañeros, a sus, ¿cómo se llama? A sus amigos de donde él vivía, les llevó, por ejemplo, les pidió ropa. Entonces, cuando les llevó, les pidió ropa, y entonces eh, reunió una buena cantidad. Entonces, quizás entre semanas les solicitó a las señoras que llegaran. Así que las señoras pasaron, muy entusiastas, muy alegres, pasaron y se pusieron a llevar su ropita, sus blusas, sus vestidos. Y ella les decía, la próxima vez que nos veamos en la reunión, por favor, traigan sus vestidos, traigan sus blusas. Vengan así, arréglense así. Entonces ella empezó a decirles eso. Eh, y se llegó a la reunión, el momento de la reunión se llegó. Ahora, cuando ya estaban en la reunión, ella pensó, dijo, esto va a estar maravilloso. Y cuando entró al salón, al saloncito, digo, a la casa que habían construido para eso, fin, ella se llevó una sorpresa enorme. Porque sí, las señoras habían llegado con sus vestidos, pero en el caso de las mujeres, les habían abierto 2 hoyos en cada pecho. Así que los pechos estaban desnudos. Entonces ella se sorprendió y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué arruinaron las blusas, los vestidos? No entendía qué estaba pasando. Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen que pudo haber pasado eso? Porque para ellas era parte de su cultura, era su forma de vivir y no estaba mal, sino que era normal y debían estar. Muy bien, gracias. ¿Alguien más nos quiere ayudar, por favor? Ya era tradición, quizás ya estaba acostumbrada y no podría estar en un ambiente fuera del que ella conocía, no se quería o no podía adaptarse basándose en lo que ella ha vivido. Muy bien. Bueno, entonces ella lo que hizo fue algunas de ellas y les preguntó, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué pasó? ¿No les gustó la ropa? ¿Era muy apretada o qué? Y ellas le dieron una respuesta y le dijeron, no, 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 nada de eso. La ropa está bonita, buena tela, pero hay un detalle, le dijeron, fíjese que nosotros, las mujeres honestas, las mujeres que no tienen ninguna situación inmoral, que no son inmorales, entonces
a ellas se les permite andar desnudos. O sea, no cubrirse, o sea, no es nada malo. Ahora, a las mujeres que sí han hecho algo inmoral, que no tienen buena reputación, a ellas sí se les exige eh, cubrirse, porque han sido juzgadas y han sido halladas culpables, entonces a ellas sí se les pide que anden cubiertas su cuerpo. Entonces, ahí estaba la diferencia. Por eso volvemos otra vez a la relatividad de los valores culturales. Para ella, para la misionera, era algo, andar desnudo, enseñando su cuerpo, es algo inmoral. Pero para ellos era todo lo contrario. Era algo de moralidad. Pasamos al siguiente, jóvenes. La historia. La historia también es algo también bien importante para nosotros los seres humanos. Aquí nos permite conocer el desarrollo de las civilizaciones a través del tiempo, cómo hemos cambiado. Por ejemplo, antes había un teléfono colgado en la pared o amarrado a un cable y nos regañaban porque lo usáramos. Era prohibido. Les ponían candados, bueno, hacían una serie de cosas. Pero ahora, en la actualidad, no es así. Cada quien anda su teléfono. Le sirve para muchas cosas, no solamente para llamar. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Empezó con un teléfono. eh, eh, entonces, eso pues nos dice que los cambios pues que se dan, el teléfono, aspectos también culturales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar esa manera de hacer las cosas? Por ejemplo, situaciones políticas que han pasado, situaciones sociales que han pasado en el mundo, en el país, que nos han hecho cambiar nuestra postura, nuestra visión, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hacer las cosas, ¿verdad? De hablar con las personas. Entonces, esas son como la historia. Por ejemplo, los eventos, ¿cómo se llama? Sociales que hubieron en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Luchar con cuestiones de discriminación, racismo. Todo eso, jóvenes, todo eso ha cambiado. En nuestro país, por ejemplo, la política, ¿va? ¿Cómo ha cambiado? Años atrás, pues no se les podía decir nada a los políticos, ¿va? Pero ahora, y estamos hablando de todo, ¿va? De cualquier color y todo, pero ahora sí, la gente les recrimina, les habla por teléfono, lo escribe en las redes sociales, la gente pone pancartas diciendo un montón de cosas. Entonces, ahora, eso antes no se podía hacer, ¿va? Por muchas restricciones, porque había muchas limitantes, pero ahora sí. Entonces, las redes sociales ayudan a eso. Bueno, ustedes miraron al presidente Trump cómo se metió en problemas por eso. Quizá en otro tiempo podría haber hecho eso, pero ahora no. Ahora las redes sociales, ya los medios de comunicación ya no son los tradicionales. Por ejemplo, usted ponía la película perdón, la televisión y allí salía lo que el canal quería poner ahí. Sí, correcto, como dice Alejandro. Bueno, correcto. Entonces, ahora cambia toda esa manera de ver la vida. La televisión, antes ni noticias nos daban, hay cosas que ni nos dábamos cuenta. Solo salían en la televisión, pero de ahora no, ahora ha cambiado, pero empezó con una situación. Yo quiero presentarles un video ahorita, si ustedes me lo permiten, donde lo podemos analizar bien este video para que usted pues lo podamos ver. Si usted ya lo vio por ahí, pues veámoslo en este momento.
¿Miran esta pantalla, jóvenes? Sí, sí. Sí, bye. Miremos este video. Si ahí usted ya lo vio, pues nos va a ayudar mejor más quizás con las opiniones. La señorita Victoria nos solicita si hay un grupo de WhatsApp. Ya se lo van a ahorita transmitir ahí. Bueno, quiero que veamos este video y ustedes me dicen ahí, vamos a ver ahorita. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio. Los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000. Jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con Internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes, pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué dicen ustedes? Soy generación Z. Muy bien. Entonces, ahora vemos ese cambio tan
que la historia nos va dando, que nos va permitiendo vivir. ¿Va? Por ejemplo, ustedes no conocieron el Haifa, ¿cómo se llama? High 5. No lo conocieron ustedes. Nosotros sí, quizás sus padres o algunos de ustedes quizás tuvieron la idea de eso, pero después ya vino el Facebook y todas las redes sociales que hoy conocemos. En mi tiempo, pues era el famoso Messenger. Entonces había un aparatito que se llamaba el zumbido. Entonces cuando alguien no le contestaba, pues entonces uno le apretaba y sonaba. ¡Bum, bum, bum! Entonces la otra persona tenía que escuchar eso. Así que son los cambios que se van experimentando. Bueno, vamos a seguir. ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿Me escuchan bien? Sí. La otra Sí. es la Sí, sí. relación. Muchas gracias. La otra es la relación de la psicología con las ciencias médicas. También buscando siempre el beneficio de la persona. Buscar el beneficio de la persona. Entonces, ok. Esperamos pueda solucionar ese problema la señorita. Entonces, es muy distinta la psiquiatría, porque la psiquiatría estudia los trastornos mentales y el modo que son prevenidos, diagnosticados y tratados. No, aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando un paciente llega a una clínica, no sé, ya se le hicieron todos los exámenes, análisis, y la persona no manifiesta ningún cambio. Dice, no, a mí siempre me da el dolor, siempre estoy con un malestar. ¿Va? Entonces, ahí viene la psicología apoyándose para poder brindar pues una terapia a la persona, indagar qué es lo que esa persona tiene. Todavía no estamos hablando de trastornos. No, todavía no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de situaciones que pueden pasar o puede experimentar el ser humano. Lo otro, jóvenes, es la psicología del desarrollo. Estudia el desarrollo mental, físico, desde la etapa prenatal hasta el adulto mayor. Entonces, cada una de las etapas, pues, es analizada. Después hablamos de la psicología de la personalidad. Esta, pues, busca, por ejemplo, estudia las diferencias en los rasgos individuales, tales como la ansiedad, la sociabilidad, la autoestima, la necesidad de logro y la agresividad. Muchos de nosotros nos gusta, por ejemplo, actividades físicas al aire, nos gusta hablar con personas, conversar, saludar, pero hay otras personas que son todo lo contrario, son muy reservadas, casi, no es que les cueste, sino que les cuesta expresar, sus emociones no las expresan con mucha facilidad. Entonces, allí hablamos de varios aspectos, por ejemplo, la psicología clínica. Busca el diagnóstico, el origen, el tratamiento de la conducta. ¿Va? Y lo otro son la psicología social, ¿va? Que estudia la forma en que los pensamientos y sentimientos y acciones de los individuos pues se ven afectados por los demás. Después hablamos de la psicología actual, jóvenes, en este tiempo. Por ejemplo, hace años, la psicología industrial organizacional no estaba como ahora. ¿Va? Por ejemplo, ahora pues hay mecanismos, hay de seguridad, capacitación, evaluación, mejoramiento. Las personas de recursos humanos debería de ser un psicólogo, pero aquí muchas veces es un administrador de empresa o un ingeniero. Pero hemos visto esos cambios ahí. La otra es la psicología de la salud. Aquí volvemos otra vez a la parte de la medicina otra vez. ¿Va? Esos factores psicológicos y los procedimientos, por ejemplo, de por qué se da una enfermedad. La psicología ambiental, ¿va? Estudia las relaciones entre la gente y su entorno físico. Ahí hablamos de contaminación, desechos, hacinamiento. No es lo mismo llegar a una colonia, pues, donde las casas sean grandes, amplias, la zona verde bonita, hay un vigilantes adentro, y entonces hasta una piscina por ahí. Entonces, bonito así va. Pero muy diferente a una comunidad, una colonia donde el vecino pues pone música a todo volumen,
las casitas estén bien juntas, haya basura, haya un lugar donde pasa aguas sucias. Entonces las personas viven tensas en ese momento. Entonces la psicología ambiental busca estudiar esa relación entre la gente y su entorno físico. Y por último, la psicología forense que se desenvuelve alrededor de asuntos legales. Esto, por ejemplo, cuando hay violencia, cuando hay víctimas, cuando se ha cometido algún delito, entonces entra en funcionamiento la psicología forense. ¿Dónde es que se ven reflejado la psicología forense? Es, por ejemplo, en medicina legal. Ahí hay varios psicólogos que, por ejemplo, cuando llega una víctima de abuso sexual, ellas lo entrevistan, hacen un diagnóstico, indagan a través de pruebas y hacen un informe donde expresan ahí lo que el paciente ha experimentado. Entonces de ahí lo sellan y se va junto con los documentos tanto de fiscalía como de policía para el juez. El juez mira ese informe y de acuerdo a eso, pues, de acuerdo a todas las pruebas que hay, pues, y eso pues sirve más de peso para comprobar, pues, si esa persona ha dañado a la víctima. Entonces, pero por otro lado también, el caso de los privados de libertad, pues también que se les hacen su evaluación psicológica también, para indagar si esa persona puede merecerse una pena más baja o no. Así que con eso terminamos esta parte ahí. No sé si hay algún comentario, jóvenes, con referencia a lo que estamos hablando en este momento. Pasemos a otro tema, jóvenes. Sí, mientras ahí nos ponemos de acuerdo, vamos a hablar ahora de miramos esta presentación, jóvenes. Sí, Sí, licenciado. Entonces vamos ahorita a hablar de la base biológica de la conducta. Muy interesante es que cuando nosotros los seres humanos nos comportamos de alguna u otra manera, entonces ahí hablamos de cómo nuestro cerebro, cómo nuestro sistema nervioso se ve involucrado en la relación con la conducta. Así que vamos a hablar del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué es esto para ustedes, jóvenes? Díganme ustedes. Es un monstruo de Neurona. ¿Qué es? Neurona. La neurona. Muy bien, Neurona. gracias. Excelente, muchas gracias. Neurona. Gracias, gracias. Fíjense que la neurona, jóvenes, es una estructura, es una unidad bien importante en el ser humano. Se diferencia de la estructura neurológica de cualquier otra estructura orgánica y también se trata en el más amplio sentido de la palabra. No es solamente una neurona, no, porque tiene algunas características, tiene muchas diferencias en cuanto a eso. Entonces eso pues permite muchas funciones en nuestro sistema nervioso. Pasamos ahora de las características, jóvenes. Vamos a decir que es independientemente anatómica, embriológicamente. Y me gusta mucho lo que dice. Cada una constituye una identidad desde su nacimiento. Todavía hay estudios en cuanto a cuáles son sus funciones. Todavía se sigue descubriendo nuevas maneras de ser de la neurona. También tiene gran capacidad de excitabilidad. O sea, responde al más leve estímulo ambiental, por ejemplo, el sonido, los olores, la luz, la piel. Usted, por ejemplo, escucha una campana o escucha una alarma. ¿Qué suele pasar, jóvenes, con ustedes? Con el ser humano? Una alarma. Alertamos. Nos alertamos inmediatamente.
¿qué pasa? ¿Y a dónde? ¿Y qué pasó? Entonces, ya si a alguno también le han dado una indicación de que si suena la alarma, pues tiene que salir corriendo. Entonces, allí vemos esa parte. Por ejemplo, tocamos algo caliente y ¿qué sucede? ¿Qué hacemos con ese objeto caliente? Apartamos rápidamente. No, lo tiramos el objeto o puede ser que tengamos reflejos. Muy bien, lo que Tenemos dice. precaución. Tenemos precaución. Entonces tocamos eso. Por ejemplo, alguien está cocinando ahí, moviendo la cacerola, moviendo las cucharas y todo, y pone la cuchara de metal en donde está una olla, ¿va? Y usted sigue cocinando, pero después agarra esa cosa, ¡ay! La tira, ¿va? Porque tiene gran capacidad de excitabilidad. O sea, nos mueve a esa acción. Por ejemplo, los olores, ¿va? Usted llega a un lugar y se ha dejado la válvula abierta, ¿va? Cuando usted abre la puerta, siente el gas ahí, ¿va? Que anda por el ambiente. Entonces inmediatamente usted se detiene ahí. Por eso responde al más alto estímulo ambiental, ¿va? O sea, sonidos, por ejemplo, una luz intermitente. Empezamos nosotros a reaccionar también a ese tipo de situación. También presenta gran conductibilidad, miren. O sea, extraordinaria capacidad para transmitir el impulso que recoge. La piel, por ejemplo, toca algo caliente y llega, corre por toda la parte, llega una sensitiva, después a una motora y después a una interneuronal. Y hay una acción ahí. No es que primero piense la neurona, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y no, rápidamente recibe la señal, la transmite a otra, hasta llegar al punto final o a la acción final que nuestro cuerpo en ese momento necesita. También ofrece un tipo de unión que desempeña un papel integrador. Nuestro sistema, a través de la neurona, las neuronas llegan a todos los lugares. Podemos estar respirando, podemos estar en ese momento también haciendo un proceso digestivo, podemos estar, ¿cómo se llama? Bueno, todo lo que involucra la parte de ese desempeño de unión que tiene la neurona. La última, jóvenes, pues se han hecho estudios y se siguen haciendo estudios con referencia a que si se crean nuevas neuronas. Por un lado hay algunos que dicen que no va, lo que está aquí va, que no, que ya no, sino que lo que suele pasar es que se van formando nuevas sinapsis, fortaleciendo las que ya existen, y el cerebro puede almacenar información sobre nuevas experiencias. Por otro, hay otros que sí afirman que el ser humano en todo el ciclo de vida siguen creando nuevas neuronas. Les dejo ahí pues para que sigamos analizando, investigando estas dos posturas que existen allí. La otra, jóvenes, es los elementos básicos de la neurona. Cada una de ellas tiene una función bien importante. La primera, pues, sirve para asimilar y aprovechar todos los nutrientes que proveen energía a la actividad neuronal, que es el cuerpo celular. El segundo son las dendritas, como una ramificación donde se recibe, pues, o se recogen los mensajes de entrada. Así que ahí tenemos las dendritas. Y el axón, que es esta parte de aquí, miren, que va transmitiendo, donde se extiende y se conducen los mensajes de una neurona a otra neurona. Estas formas que usted mira alrededor del axón, algunos también lo llaman las glías de mielina que tienen. Entonces, estas lo que permiten, pues, es poder proteger, y aquí lo presento antes de mencionarlos, ayudan, por ejemplo, a aislar, le dan soporte a las neuronas, las mantienen juntas, eliminan desperdicios. Recuerden, pues, que siempre el ser humano, pues, siempre está expuesto a una serie de situaciones, ¿no?, que lo pueden comprometer, ¿no?
Y entonces, pues, el cuerpo, pues, o el mismo organismo se va desenvolviendo, pues, para protegerlo. Pasamos ahora a la clasificación de las neuronas, jóvenes. Y aquí tenemos las sensitivas. Estas toman los mensajes, los reciben a través de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son esos órganos sensoriales? Aquí ustedes lo tienen, por ejemplo, el ojo, el oído, el tacto, la sinestesia, el gusto, el olfato. Estos llevan la información a nuestro sistema nervioso central. Muy interesante, ¿va? Porque aquí el cerebro, pues a través de las experiencias y todo eso ya sabe, va adaptando esos conocimientos, ¿va? Entonces, por ejemplo, tocamos algo caliente, eso nos dice que tenemos que apartar la mano, ¿va? Por ejemplo, sentimos el olor del gas, eso nos dice que estamos en peligro, entonces nuestro sistema nervioso entra en esa parte. Ahora, pasa lo siguiente, vienen las neuronas motoras. Aquí comunican información del sistema nervioso central hacia los músculos o glándulas del cuerpo. Entonces, aquí es hacia adentro. Miren, de adentro para que se dé ese funcionamiento interno. Cuando ya nos llegan las sensitivas, entonces entran en función las motoras. Comunican información del sistema nervioso central hacia los músculos. Por ejemplo, tocamos algo caliente, ¿va? Allí las sensitivas a través de la piel mandan esa señal para que una parte, un músculo del cuerpo suelte eso caliente. O una parte, una glándula para ponerla en acción en ese momento también. Pero también tenemos las sensitivas, miren. Estas son neuronas que transmiten información entre las neuronas sensitivas y las motoras. Algunos, como el ejemplo que vemos aquí, están en la médula espinal, en su mayoría. Y estas, pues, lo que hacen es que en vez de llevar esa información al cerebro, ahí la médula espinal hace esa conexión para que inmediatamente quitemos o salvaguardemos alguna parte de nuestro cuerpo. Pasemos a la siguiente, jóvenes, que es, ya les expliqué sobre qué son las glías, cómo se da la transmisión del impulso eléctrico. Vamos a decir que cada señal viaja a lo largo de una célula a otra, saltando hasta la célula adyacente, donde da el proceso de transmisión y esto se repite. Fíjense que la conducción nerviosa, pues es un proceso electroquímico. Aquí participan iones positivos y iones negativos. Los iones negativos están dentro de la neurona y los iones positivos están fuera de ella. Cuando hay una polarización, cuando se estimula la neurona, los iones positivos entran a la neurona y los negativos son desplazados, provocando el potencial de acción. Y entonces es allí como se propaga hacia el axón como una mecha encendida de una a otra punta. Una ilustración es como cuando la bala se dispara también. Hay una acción ahí, el gatillo mueve eso. Quizás el ejemplo para ilustrarnos cómo se da este potencial de acción. Vamos a decir, esta energía sale y toca pues para que esa neurona pues cumpla esa función. Cuando se da eso, jóvenes, cuando se da esa situación, tiene mucho que ver con la velocidad con que se transmite el impulso, es variado. Por ejemplo, sin vaina de mielina son más lentas, con vaina de mielina son más rápidas. Entonces, algunos hablan de que el cuerpo va experimentando cambios, se enfrenta a situaciones muy internas o externas, ¿va? Que hacen que empiece a haber cierta situación de desgaste. Y es así como las vainas se van gastando ahí en esa manera. Fíjense cómo se transmite ese mensaje, ¿va? A través de esas conexiones especiales llamadas sinapsis, que son la brecha o el vacío, como lo vemos aquí, entre el axón de una célula y las dendritas de la siguiente. Entonces aquí están, dentro de estas vesículas sinápticas, están los neurotransmisores. Entonces, ahora, cuando el potencial de acción
llega al final de la acción, liberan la sinapsis una sustancia llamada neurotransmisores, contenida en las vesículas sinápticas en los terminales axónicos. Ahora, ¿qué es un neurotransmisor? Aquí lo tenemos, miren. ¿Qué son los neurotransmisores? Son químicos descargados por las vesículas sinápticas que viajan a través del espacio sináptico y tienen efectos en las neuronas adyacentes. Nosotros los seres humanos, pues, para mantener, por ejemplo, esa relación entre nuestro sistema nervioso y la realidad o lo que vemos alrededor, necesitamos los neurotransmisores, fíjense. Son mensajeros químicos superdotados. Y aquí presento un cuadrito donde primero los neurotransmisores se producen y almacenan en el axón. Allí están, vamos a decir, como esa caja de municiones. Si llega el potencial de acción, o sea, el gatillo se dispara y golpea, el axón libera el neurotransmisor y salen por toda esa parte del axón. Los neurotransmisores viajan a través de la sinapsis y los sitios receptores en la dendrita de otra neurona. Cuando un neurotransmisor entra en un sitio receptor, libera un mensaje, puede ser excitatorio o inhibitorio. Si se entrega lo suficientemente mensajes excitatorios, la neurona se dispara. Fíjense, los neurotransmisores, jóvenes, son un vínculo particularmente importante entre el sistema nervioso y el comportamiento, porque hay una cantidad de funciones que hacen, por ejemplo, el aprendizaje, la atención, el manejo de las emociones. Por eso hablamos y también hay otras funciones que permiten lograrlo, pero también nos ayudan con el comportamiento también. Dentro de estos neurotransmisores también nos permiten, por ejemplo, el movimiento dentro de nuestro cuerpo, la parte motora. Por ejemplo, cuando nos movemos o alguna parte de nuestro cuerpo, allí están en funcionamiento los neurotransmisores. Oiga, no solo son importantes para mantener funciones cerebrales y corporales vitales, sino que una deficiencia o un exceso de un neurotransmisor puede producir trastornos conductuales graves. Fíjese. Yo quiero contarles una experiencia mía. Vuelvo a mencionar, quizás no se parezca, pero quiero ilustrar esta parte. Por ejemplo, yo en las mañanas, tengo que tomarme un cafecito. Fíjense. Porque si no me lo tomo, el cafecito, todo mi día es un caos. Sí, yo sé que alguien va a pensar, qué codependiente es este profesor, ¿va? Qué mal. Pero fíjense que si yo no me tomo una tacita de café, aunque sea bien pequeñita, entonces mi día es trágico. No me concentro, paso soñoliento. Entonces, quiero ilustrar esto porque los neurotransmisores nos permiten hacer esa parte, ¿va? Fíjense. El problema es que uno se vuelve codependiente, ¿va? Está bien. Pero uno puede estar despierto, uno puede, ¿cómo se llama? Como ser humano. Y allí es donde los neurotransmisores nos ayudan, ¿no? Por eso nos permiten activo. Pero por otro lado, fíjense, también los neurotransmisores, ilustro eso. Sí, correcto, como lo mencionaba con anterioridad. Ahora, fíjense, ahí viene otra parte, fíjense. Ahora, imagínense que yo me emocione con algo tan fenomenal. Por ejemplo, me gane la lotería, imagínense. Bien, este ejemplo solo para ilustrar cómo es que funciona. Imagínense que me emocione demasiado, hasta se me puede parar el corazón, me puedo quedar sin respirar. Entonces ahí vuelve otra vez el equilibrio, nos permiten. Unos pueden, ¿cómo se llama? Como mencionan aquí, excitarnos o también ayudarnos a manejar esa parte también. Entonces, por otro lado, como les decía, el ejemplo del café, el café yo necesito tomármelo.
Pero lo que estoy diciendo es que los neurotransmisores, el ser humano los tiene ahí, nos sirven para muchas cosas, para poner atención, para aprender, para manejar nuestras emociones, para utilizar nuestras emociones también en un momento adecuado también, para el disfrute de la vida. Fíjese, entonces los neurotransmisores nos ayudan a eso. Ahora, esta ya es una opinión muy personal, ¿va? ¿Qué es lo que sucede con las personas? Dicen, es que voy a agarrar valor, dicen, y se ponen y se toman una cerveza, o 2 cervezas, o 3 tragos, o 5 tragos, no sé cuánto, para agarrar valor, dicen. Otros para sentirme feliz. Dicen, es que esta fiesta, si no hay guaro, no está bien, dicen. No, nosotros podemos disfrutar de la vida, podemos, el ser humano está así constituido para sentir placer, disfrute, llorar también. Es que ahí están las emociones, pues. Uno puede llorar porque lo cortó la novia, porque perdió un trabajo, porque lo despidieron, porque se le murió la mascota. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Ahí donde entran los neurotransmisores, nos ayudan a mantener un equilibrio. Pero cuando los neurotransmisores no están bien, entonces las emociones se desbordan. Y yo le puedo tener miedo a este pequeño león, mire. Y entonces ya siento que hasta me habla el león, ¿va? Hasta me dice cosas. Y entonces ahí ya no tengo control porque los neurotransmisores no están cumpliendo una función. Le tengo miedo a cosas irreales, le tengo miedo a cosas que nunca van a pasar, ¿va? Pero usted ahorita, pues sí le puede tener miedo, por ejemplo, a ciertas cosas y están en el marco de lo real, ¿va? Pero los neurotransmisores nos ayudan como a entender esa realidad y a comprender lo que estamos viviendo. Espero me dé a explicar con lo que les he mencionado. Por eso, no sé si ustedes han encontrado una persona, por ejemplo, con algún trastorno depresivo y la persona empieza a decirle un montón de cosas, tengo miedo a esto, y se descontrola llorando y le dice que tiene miedo que lo vayan a matar, que porque la química del cuerpo no está controlada, algo pasó y entonces las personas han perdido ese control ahí. Ahora, los neurotransmisores varían significativamente en términos de qué tan fuerte debe ser su concentración. Hablemos, jóvenes, del primero. Y aquí les voy a presentar una tablita para que usted mire allí. Los neurocientíficos han encontrado más de 100 neurotransmisores. Yo voy a hablarles de los que quizás más pueden tener influencia en el comportamiento de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el acetilcolina. Él participa en cada movimiento que hacemos. Porque en otras cosas también transmite mensajes relacionados con nuestros músculos esqueléticos, los que le mencionaba. Por ejemplo, ahí hablamos de la activación, atención, memoria, motivación y el movimiento, oigan. Entonces, ahí mencionamos la acetilcolina. También tiene que ver con la capacidad de la memoria y es posible que una disminución en la producción de acetilcolina se relacione con la enfermedad de Alzheimer. También mencionamos otro neurotransmisor como es la dopamina. Tiene que ver con el movimiento, la atención, oiga, la atención, el aprendizaje. Nosotros necesitamos, por ejemplo, poner atención. Estamos en una clase, estamos ante el sacerdote, ante el pastor y estamos poniendo atención. Pero cuando alguien tiene problemas ahí, se distrae por cualquier cosita, no le ayuda a eso. Una mosca y perdió el control ahí. Entonces, hay un efecto ahí de atención. También hablamos del aprendizaje. También el descubrimiento de que ciertas
medicamentos tienen un efecto significativo en la liberación de dopamina también. También mencionamos también, y aquí tengo otro cuadrito también, jóvenes, para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo van a ver, por favor, vayan a la presentación. Está el otro que es la serotonina. Miren, jóvenes, la serotonina es otro neurotransmisor. Fíjense que a este neurotransmisor también se le conoce como la llave maestra. Como la llave maestra. ¿Por qué? Porque abre una cantidad de aspectos ahí muy, muy interesantes relacionados con el comportamiento de nosotros los seres humanos. Yo quiero escucharles a ustedes. ¿Qué han escuchado ustedes de los neurotransmisores? ¿Me ayudan, por favor? Yo solo he escuchado de la dopamina, que regula con las emociones. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué más dicen los demás jóvenes? ¿Han escuchado? Licenciado, Dígame. la oxitocina es otro neurotransmisor. ¿La cuál? La oxitocina. Fíjese que... ¿Qué ha escuchado usted de eso? ¿Me puede decir? Hace poco vi un documental que decía que era como la hormona de la felicidad. Sí, está bien. Oiga, Incluso cuando... pero ahí hablamos ya de una hormona. Fíjense que la diferencia entre hormonas y neurotransmisores son muy, muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de los neurotransmisores, su acción es quizás un poquito más rápida, vamos a decir, a una hormona, que el proceso es más lento. Más adelante, la otra semana vamos a estar hablando sobre las hormonas. Entonces, tienen mucha, ¿cómo se llama? Son un poquito parecidas en su manera de ser, pero algunas entran por el torrente sanguíneo. Entonces, muchas diferencias ahí en cuanto a hormonas o a neurotransmisores también. Pero muy bien, gracias. La vamos a mencionar en algún momento. Quiero ver, tengo alguien ahí que nos va a comentar algo. Díganos, señorita Katie. La serotonina creo que es lo que se conoce como la hormona de la felicidad o algo así. Correcto. Y es la encargada de como la estabilidad de las emociones. Entiendo bien. que cuando hay disminución de eso puede haber depresión Muy bien. y enfermedades así. Muy bien, correcto. Gracias, señorita. Gracias, compañeros, por a la pregunta que el compañero nos hacía en cuanto a las hormonas. Unas son neurotransmisores y la que el compañero nos menciona son hormonas. Señorita Astrid, dígame, por favor. Licenciado. La señorita Astrid ahorita y después el compañero que nos está hablando ahorita. Dígame, por favor. Una pregunta. Los neurotransmisores en sí, ¿qué tipo de información pueden pasar? ¿Qué tipo de...? Bueno, primero pues son sustancias químicas que transmiten. Y de acuerdo al cuadrito que tenemos aquí, en esta parte que usted está viendo ahí, vemos, por ejemplo, su función. Esa parte. Por ejemplo, dónde están ubicados y qué tipo de función pueden realizar. Ese quizás es la acción que lleva. Por ejemplo, la acetilcolina. Está en todo el cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso, pero ¿cuál es su función principal? O el efecto excitatorio en el cerebro. ¿Cuál es la función? El movimiento muscular. El funcionamiento cognitivo. Quizás por ahí va la respuesta de la señorita Astrid ahí. Cuando dice inhibitorio, por ejemplo, controlar ciertas acciones que no se
que no se vayan como, voy a quizás utilizar esta palabra, que no se vayan a desbordar, ¿va? Y en otros, excitar también. Por ejemplo, en el caso de la serotonina, ahí la encontramos en el cerebro, la médula espinal. En otras puede ser, por ejemplo, como mencionábamos ahí, es como una molécula del estado de ánimo. La serotonina es también como una llave maestra que abre muchas cerraduras. Y se adhiere hasta a una o docena de sitios receptores. Por ejemplo, poder disfrutar de la vida, de lugares, escuchar una melodía. Para alguien, por ejemplo, una melodía suavecita puede ser algo aburrido, pero para otro puede ser tan intenso, tan fenomenal, tan extraordinario. Qué bueno, señorita Allison, que se nos ha incorporado. Entonces, los neurotransmisores hacen esa función. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, ahí ya hay una inhibición, vamos a decir ahí, porque ya nos permite poder bajar nuestras defensas, vamos a decir eso, ¿va? Bajar nuestros niveles de atención y poder dormir, ¿va? Entonces ahí hace el neurotransmisor con la pregunta que me hacía la señorita, quiero ver, Daniela, ¿a qué se refiere con inhibitorio? Por ejemplo, en la noche ya queremos descansar y en ese momento, ¿qué sucede? Entra el neurotransmisor y ya empieza a permitir bajar todos nuestros niveles de atención y sentir esa sensación de sueño. Pero en la mañana hay otro que necesitamos ponernos en una situación de alerta y ahí viene la parte de excitar, la parte excitatoria. Me preguntan, vale, cuando viene una deficiencia, entonces, ¿cómo se mira en el comportamiento? Por ejemplo, la depresión, el trastorno de ansiedad. Entonces, es ahí cuando la persona pierde la realidad de lo que está a su alrededor, ¿va? Entonces, empieza a escuchar voces, empieza a ver cosas también. Entonces, es porque ya hay un problema y entonces es ahí en ese momento que necesita ser medicado para poder brindarle pues un equilibrio y que la persona pues pueda, ¿cómo se llama? Encontrar una solución al problema que en ese momento pues se le está presentando. Ahí es donde entra la muy conocida esquizofrenia, ¿no? Correcto también, correcto, muy bien. Entonces ahí vemos todos esos elementos ahí, entonces la persona ya no puede porque su sistema nervioso en esa parte de su química está fallando, entonces se necesita indagar qué es lo que es. Entonces el psiquiatra lo que hace es darle medicamento para nivelarle esa sustancia, que se parezca a esa sustancia, nunca va a ser igual, sino que se parezca. Entonces, y ya después la persona puede volver a su equilibrio. Entonces, cuando hay una deficiencia, por eso mencionábamos eso con anterioridad ayer. Bueno, hablar de esto, jóvenes, es amplio, nos falta mucho. Hablemos ahora, jóvenes, ya me comió el tiempo, jóvenes, pero, por ejemplo, el sistema nervioso, miren, voy a tratar la manera de terminar esta parte, me ayuda. Espero no los aburra y también no los canse, mi intención no es esa, pero cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos tanto del encéfalo como la médula espinal. Hablemos del primero, miren, la médula o el encéfalo está constituido por 3 partes voluminosas, que son cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Hay otras más pequeñas, lo vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de esto, miren, nos referimos al primero, que es el cerebro. Su peso promedio aproximadamente es de 1.500 gramos en el adulto, siendo menor en la mujer, lo que representa cerca del 2% del peso total del cuerpo.
El cerebro humano consta aproximadamente de 10 a 12 billones de neuronas. Vamos a decir que es el que controla todo lo que nosotros hacemos. La parte externa e interna, nuestro comportamiento tiene que ver con nuestro cerebro. Miren, vamos a decir que es rico en neuronas con funciones especializadas y es el responsable de los pensamientos más elevados del hombre. Por ejemplo, pensar, analizar, evaluar, coordinar, todos esos elementos están allí en el cerebro. Usted puede tener una mascota, yo tengo una mascota, pero cuando me mira se para en dos patitas y puede hacerme alguna pirueta por ahí, yo creo que usted también. Pero hasta ahí nomás, bonito el animalito, ¿va? Pero los seres humanos no, nosotros hablamos, juntamos el pensamiento con el lenguaje y lo transmitimos a los demás. Entonces, nuestro cerebro está así, constituido en esa manera. Para descubrir alguna deficiencia, aquí encontramos estas técnicas. No las voy a preguntar en el parcial, pero antes, muchos siglos atrás, se hacían algunos experimentos cuando una persona tenía alguna situación, pero se le sacaban ciertas sustancias, pero la gente moría. Pero ahora en la actualidad, ya no se necesita abrir una persona en su cabeza para saber qué tiene, no, sino que con estas técnicas y otras más que quizás usted conoce o van a salir, se puede dividir el cerebro en varias pedazos, vamos a decir, partes, ¿no? Y saber dónde está la situación. Y de ahí, pues, decir cuál es el procedimiento adecuado para ayudarlo. Después entramos al bulbo raquídeo. Miren, aquí esta transmite impulsos de la médula espinal. Recuerden que hay dos cosas. Una es el cerebro y la otra es nuestro cuerpo que está funcionando. Ahora, el cerebro manda señales, por ejemplo, a los reflejos incondicionados, que son, por ejemplo, las funciones cardíacas, respiratorias. Entonces mandan esa señal para que el organismo pueda estar funcionando. Pero también el cuerpo manda señales también al cerebro. Entonces el bulbo raquídeo hace esa función importante de transmisión de esas señales. Entramos al cerebelo, jóvenes. El cerebelo, conocido como cerebro pequeño también. Mire, tiene varias funciones. Miren, está relacionado principalmente con la coordinación de la actividad motora. Constituye el centro de toda la coordinación. Pararnos de manera firme, caminar firme también, constante. Marvin, dígame. De hecho, yo cuando estaba en el colegio me comentaron que específicamente en esa parte de lo que es el cerebelo, es una parte bastante sensible de nuestro cerebro, ya que pues me contaron sobre un caso de un joven que estaba jugando fútbol y que se golpeó por esa parte del cuello donde está el cerebelo